Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos aquí a una nueva emisión del portal, una emisión especial porque, bueno, vamos a estar trayendo temas que, como siempre, nos gusta que nos despabilen, ¿no? Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Y esto viene a pedido del público, ¿sí? Que vienen gritando a voz viva que estuviera, y esto es verdad, ¿eh? No lo sabe él todavía, pero se lo digo yo, muchos pedidos de los oyentes para que el doctor Alejandro Saleta hoy esté aquí con nosotros. Para quienes por ahí no lo conocen, yo quiero presentarlo. Él es ingeniero industrial en turbomecánica y energía, pero fundamentalmente su mayor interés está puesto en eh, poder colaborar con este proceso de mutación, de transformación que está viviendo la humanidad, que estamos viviendo todos como humanidad. Doctor Alejandro Saleta, ¿cómo le va? Bienvenido a Mantra FM. Hola, 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 ¿qué tal, Maga? Qué gusto estar aquí con ustedes y a todo nuestro público del portal Mantra FM. Me encanta ese nombre del portal porque al final de cuentas una puerta es tanto para salir como para entrar o para cerrar. Entonces, depende cómo usemos la herramienta. El portal es solo para gente de humano a humano con esencia pura. Muchas gracias. Bueno, un placer y vamos a empezar, vamos a conocernos un poco nosotros y nuestra audiencia también, porque nos has traído un tema, Alejandro, que justamente habla de la humanidad, ¿no? Una humanidad que viene de algún modo teniendo momentos muy particulares, como el famoso 2020. Entramos en ese 2020 en una década que tiene como meta final esta famosa libretita 2030, y que también, ¿no? Como condicionantes, diría yo, de sucesos que vamos a vivir y vamos a experimentar aparentemente en esta década. Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Hay un nuevo diseño de la humanidad o se está buscando un nuevo diseño de la humanidad? Sí, Maga, mira, la importancia de aquí es que hay dos modos de rediseñar. Uno es que te moldeen como si fueras plastilina, como si fueras una bola de carne y alguien desde afuera te quiera poner programas, condicionamientos, restricciones y demás. O bien hay otro modo que es de adentro hacia afuera, que cada ser humano evalúe en dónde está parado, de dónde viene y a dónde va. Porque al final de cuentas es como yo les digo cuando uno juega, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar golf. Entonces, en el golf siempre hay que ver cómo venías jugando en los tiros anteriores, dónde estás, si estás en una trampa de arena, si estás en el fairway, si estás en el rough, si estás fuera del campo prácticamente. Y en base a eso, recalculas el golpe y el objetivo y la dirección hacia donde vas, el bastón, etcétera. Si comparamos esto con la vida, cada ser humano viene de un antecedente, un aquí y ahora y un objetivo hacia adelante. Por eso es que no todas las terapias funcionan igual. O sea, yo les digo, hay gente que va un día y hace una sesión de X, Y, Z, por no poner nombres, y ya siente que al día siguiente está iluminado o que al día siguiente le cambió la vida, pero a los pocos instantes, 3, 4 días, un mes, vuelve a estar peor. O bien, o en ocasiones estás 100 veces mejor. Entonces yo le digo al público, la única referencia en la vida eres tú. ¿De dónde vienes? Hay que tener puntos en el camino. Se habla mucho de estos temas de miedo, como el reset y que nos van a hacer y nos van a volver, y talala, pero en realidad quien más debes estar consciente eres tú. Ni siquiera Alejandro Saleta como divulgador, ni siquiera el youtuber más famoso del mundo, ni el mejor autor de un libro, ni nadie. Lo importante es el mensaje, no el mensajero, y que cada ser humano evalúe dónde está parado
y hacia dónde quiere ir. Entonces, esa es la parte que realmente tenemos que empezar a evaluar como humanidad, y cada ser humano, como acabo de decir, es un caso particular y tendrá que llevar su nuevo rediseño. Bueno, entonces, por ahí te me friseaste, Maga, pero hablando un poquito más sobre este tema, lo que yo he estado evaluando en todo este tema del antes y el después, la humanidad ha intentado ser hackeada. Hablando como en informática, el hacker intenta entrar en los programas o en el programador original en modo administrador y empieza a echar código al ser humano. ¿Qué quiere decir? Las creencias, las conductas, todos los programas, incluyendo a veces el propio programa familiar, el programa de la escuelita, el programa de muchísimas otras cosas que cada ser humano debería evaluar. En los próximos meses, en los próximos días, estaré haciendo, por ejemplo, algunas giras de un libro que acabo de sacar que se llama Escuela para Morir. Por ejemplo, en Escuela para Morir, justo lo que nosotros hacemos en ese libro y en esa filosofía, por cierto, están los 20 capítulos en YouTube, 100% gratuitos en los videos, y ahí vamos hablando de cómo los programas mentales del ser humano han ido siendo implantados, las creencias, desde el dogma, desde que naces prácticamente, desde el núcleo familiar, y cada ser humano tiene que evaluar allí qué te han implantado, discernir. Discernir viene también de la palabra cernidor, como una criba que dices, esto pasa, esto no pasa, y también lo que no pase, déjalo en cuarentena. Yo les comento mucho el concepto de dejar una idea o una filosofía, inclusive las que ya no te resuenen hoy, déjalas en cuarentena. ¿Para qué? Para que en un futuro tú sepas si esa información en su tiempo, espacio y momento te va a servir. Eso es lo que yo le trato de decir a las personas, y en este rediseño, en este reingreso a un nuevo constructo mental, cada ser humano tiene que hacer una evaluación de cómo viene, un diagnóstico y ahora un plan de rediseño. Es básicamente lo que puedo empezar aquí como primera parte del programa a comentar con ustedes. No sé si estás por ahí, Maga, pero bueno, en lo que Maga regresa, nosotros siempre decimos que cuando hay un fallo técnico o un fallo informático es porque estamos soltando muy, muy buena información. Entonces, vamos a seguir un poquito más aquí en el programa. ¿Cuál es el concepto de humanidad rediseñada? Por ejemplo, humanidad rediseñada es ir a cada uno de los ejes temáticos, por llamarlo así, del por qué estamos en este plano dimensional. Por ejemplo, hablaría del tema educativo. ¿Qué tanto realmente de lo que hemos visto en la escuelita hasta el posgrado, qué tanto es aplicable, real, ficticio, sembrado? Hay que pasarlo por pues, cuestionamiento de valor. Entonces, en la educación, por ejemplo, yo me muevo en el ramo educativo. Yo me muevo mucho en la parte de la universidad y demás. Y puedo observar que difiere mucho la educación, por ejemplo, preescolar de una clase media alta a la educación preescolar de una clase media baja, como si algo los quisiera programar a la vida, ¿sí? Y eso no me gusta. También, por ejemplo, la educación universitaria pública, la casi gratuita, contra la educación de élite. Dices tú, ¿pero por qué? Se supone que todos deberíamos recibir la educación universal. Está dentro de los estatutos supuestamente de cada país. Pues no es así. Y si de ahí nos vamos rediseñando, primero desde el diagnóstico, como digo, primero desde
el cómo estamos y a dónde vamos, pues lo que nosotros queremos es también cuestionarnos más cosas. Por ejemplo, la política. Aquí en México vamos a tener elecciones para presidente los próximos meses y están los famosos debates y en eso, en realidad, esta política, lejos de querer gobernar en orden, en equidad, pues prácticamente en conciencia, se están debatiendo quién ha robado más, quién ha desviado más cosas y demás, cosas que no deberían estar. Y si le seguimos en más temas de rediseño, entremos en el tema de religión. Entonces, imagínense todo lo que tendríamos que rediseñar en las creencias espirituales, que la religión cada vez está más lejos de la espiritualidad. Y entonces, ahí es el punto donde también tendríamos que rediseñar esa creencia. Con Claro, todo Alejandro, respeto. Sí, discúlpame que te interrumpa en estos puntos, porque sí. ¿cuál crees que es el modelo final al que apunta todo este rediseño? ¿Hacia dónde crees que estamos yendo y quiénes son los hacedores de este rediseño, los que están de alguna manera teniendo claro un norte que a lo mejor nosotros claramente hoy no vemos, ¿no? Sí, mira, antes de responder directamente la pregunta, que dice, una hipótesis, mejor dicho, que dice que estamos aquí en un videojuego, en una especie de videojuego o bien maqueta física virtual. Física porque lo vemos como materia, virtual porque hay mucha información que no vemos pero percibimos. Entonces, como jugadores, todo parece indicar que habemos jugadores que aceptamos el reto de olvidar como cuando nacemos, renacemos y no nos acordamos ni de vidas anteriores ni nada, pero hubo jugadores tramposos, que son los menos, que esos aparentemente sí recuerdan todas las vidas. Imagínate tú como maga recordando 30 vidas atrás, trucos, formas, pensamientos, sentimientos y demás, y entonces esa información la puedes utilizar para gobernar, para ser controladores. De ahí viene la palabra arconte. Arconte es un ser que le gusta gobernar y controlar. Ya es multimillonario porque se le da, porque todos somos ricos. El problema es que lo olvidamos cómo materializar, cómo transmutar, cómo crear. Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿cuál podría ser el objetivo de un rediseño? Que todos los seres humanos converjamos en un punto de equidad y equilibrios. En termodinámica, por ejemplo, el equilibrio termodinámico es cuando algo no reacciona con algo o bien los gradientes son muy pequeños y no tendríamos que tener grandes diferencias, que sería más o menos una clase social igual, pensamientos filosóficos más o menos igual, algunos diferenciados, pero siempre basados en el respeto, una salud integral, que el cuerpo entre en modos de autorreparación, una manera de vivir, por ejemplo, se supone que en una humanidad evolucionadamente y rediseñadamente correcta, desaparece el matrimonio. ¿Por qué? Porque entraríamos en resonancia pura. Yo emito una frecuencia, la pareja emite otra, y si los dos estamos en la misma frecuencia, emparejamos, que sería la resonancia. No habría el concepto de familia como lo conocemos. Los abuelos tendrían mejores roles. Por ejemplo, los abuelos tendrían el mayor derecho a educar a un nieto y no necesariamente los papás, porque se parte de la idea de que un abuelo tiene más experiencia y así sucesivamente. Ese sería uno de los múltiples factores de una sociedad rediseñada y una humanidad rediseñada. Para esto que estás describiendo, ¿ya es un modelo existente? Se supone que ha habido vestigios de estos modelos sociales. Se supone que hay teóricamente humanidades primigenias porque no eran seres, así como nos los describen en la historia, que estaban ahí semidesnudos, viviendo en casas de palitos y ramitas y demás, aunque eso sería como una opción. O sea, nosotros tendríamos la opción de vivir
así como en los árboles, como los animales. Pero si nos vamos a las excavaciones mucho antes de pirámides tipo Egipto, mucho antes de pirámides tipo Cusco, Sacsayhuamán, entre otras más, se han descubierto bajo tierra palacios megalíticos, donde nosotros como humanidad teníamos habilidades de transportar, moldear y sobre todo crear sociedades con mucha telepatía, con mucha telequinesis, con muchos atributos de movimiento de la materia que hemos ido olvidando. Y cuando digo hemos ido olvidando es porque algún jugador de este terrario agarró ventaja, ¿no? Como los jovencitos que juegan un videojuego, pero uno de ellos conoce más trucos de la consola y agarra ventaja para todo ello. Entonces, sí, hay vestigios de que hemos tenido sociedades en bastante equilibrio y en bastante placer. Sobre todo el placer era importantísimo en aquel entonces. ¿A qué nos llevaría, digamos, como resultante final este rediseño, crees tú? Porque, em, ¿y en qué tiempo crees que vamos a empezar a ver los brotes de esto, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que pudiera empezar a tener ya los primeros vestigios de todo esto sería la caída del modelo económico, la moneda, Ok. la caída de los sistemas políticos y la caída de los sistemas religiosos. ¿Por qué? Vamos a suponer, cuando la humanidad empieza a descubrir que la alimentación es una opción. Yo he tenido entrevistas con personas que han tenido ayuno sin agua, o sea, ayuno total, cero alimentos, cero líquidos, primero de 3 días, después se avientan ayunos de 14 días, después se avientan ayunos de 21 días, e inclusive personas con 3 meses sin comer. Cualquiera que escuche esto, pues se rasga las vestiduras y dice, no, eso no es posible y demás. Bueno, acabo de estar con un médico mexicano, no me lo contó YouTube, no lo escuché del vecino, ni mucho menos. Esta persona como médico, sus hijos también médicos, especialistas, se sometieron a ayunos de 21 días, tomándose lectura de la sangre, tomándose lectura de la masa corpórea y demás. Sí cambió el metabolismo, pero no murieron. Sí estaban sanos, tenían todos sus indicadores biométricos bastante bien. Entonces, ¿a qué viene el tema? Tú imagínate que ya no dependes de la alimentación, por lo tanto ya no tendrías tanta necesidad de ir a trabajar, por lo tanto no tendrías tanta necesidad de actividades económicas intensivas, como es la agricultura intensiva, como es la petroquímica, como son muchísimas cuestiones así. Luego también imagínate que podamos empezar a tener telecomunicación más con dones especiales como los que presentó Jacobo Greenberg en los proyectos donde ponía a las personas en cajas de Faraday, las cajas o jaulas de Faraday, te metes y haces un vacío y un silencio electromagnético. ¿Qué significa? Que ahí no entraría las ondas de radio, la sonda corta, la FM, AM, nada de eso, y la persona empieza a activar, y sobre todo cuando tiene un enlace cuántico con la otra, por ejemplo, una pareja de novios, si tú los pones en una caja de Faraday, o un padre, un hijo, o un amante y otro amante, los pones en caja de Faraday, les pides que se concentren y pueden transferir datos. Si en ese momento lo afináramos, no tendríamos que gastar en el móvil. Y de ahí seguiríamos, seguiríamos y seguiríamos, y cuando la tecnología sea suficiente para sistemas más de economía central, ahí tendríamos nuestra propia fabricación en corto, quizás de vehículos, quizás de transportes aeroespaciales, que también hemos tenido muy cercano los planos, aunque yo no los he podido desarrollar, de lo que llaman naves espaciales, que son naves por frecuencia, que en ese momento por frecuencia hacen la levitación y por unos pequeños controles muy básicos poder viajar por el espacio a velocidades increíbles. Entonces, imagínate todo eso, pues ya no necesitarías un sistema económico de los bancos, no necesitarías traer la cartera llena de dinero para ir al súper a comprar la comida de tus hijos y demás,
no tendrías que ir a una fábrica, sino que más bien reconstruiríamos una sociedad. ¿Cuánto Claro, pero tiempo puede tardar? perdón, Sí, Alejandro, hay que desaprender cosas acá, total. porque, claro, porque hoy, como tú dices, dejar de pensar en la posibilidad de comer está dada para muy pocos, ¿no? Digamos, y algo que encima da placer, o sea, está pegado el placer a todo eso. Es difícil imaginarlo, ¿no? Sin embargo, dices como desaprender. Ahora, este desaprender, en este caso, como la comida, eh, ¿crees que tiene que ver con la evolución de la especie? ¿Sí? ¿Cree que va por ahí la cuestión? ¿O en realidad también es algo que ya está en nosotros? En algún punto nos cambiaron el switch de lugar y arrancamos comiendo nosotros, ¿no? Y dependiendo de todo, es verdad, hay muchas cosas atadas a la Sí. alimentación, ¿no? También. Sí, va más por lo segundo que dices. Es un atributo que ya tenemos, pero fue modificado. O sea, alguien le metió mano a este chasis, a este cuerpo, a este envase. Y cuando digo alguien me refiero a un sistema. Cuando nos llenaron de parásitos, cuando nos llenaron de comida, por ejemplo, desde el momento que a un bebé le sustituyes por fórmula, le llenas de dulces o golosinas o caramelos a un niño, a sus 7 años ya se aventó más de 100 kilos de dulces y después le pones todas aquellas cosas que le ponen a los bebés aquí inyectado o gotitas que les dan, que es la triple, la multivalente y un montón de cosas, ya los desprogramaste, ya los mal diseñaste. Entonces ese mal diseño, lo que trata ahora este concepto es de volver. Ahora, yo no digo que alguien intente el ayuno mañana, porque se puede Claro. morir, porque el algoritmo mental, más toda la cantidad de bacterias y bichos y hongos que traemos dentro, que puede llegar a ser más de 15 kilos en un adulto, ¿sí? Pues en ese momento el que te va a pedir de comer es el bicho. Ahora bien, te metes a protocolos, te vas limpiando, te vas depurando, sudas más, haces más ejercicio, inhalas, aprendes a respirar y demás. Quizás en 1 año, 2 años, 5 años estás en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Yo no lo puedo hacer. O sea, yo he ayunado 3 días y si acaso y está ahí. Pero sí estoy convencido de que se puede. Ahora, comer va a ser un placer, como bien dices, pero vas a estar preparado, preparada para que en un momento especial, con alguien especial, decidas compartir algo especial. Y Alejandro, teniendo en cuenta que estos son movimientos que seguramente se irán dando, no lo sé, si no se dan, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la Eh, expectativa? Porque además, si le ponemos el foco, como bien dices, por ejemplo, ahora el tema de la comida, eh, la comida, hay como dos caminos hoy, ¿no? El hipersano, ¿no? El que come, no come harinas y todo eso, y el que come alimentos 100% chatarra. Entonces, se ven esas dos bifurcaciones, hoy con más fuerza, me parece. Eh, pero y si no, digamos, si no podemos entrar en la carretera del prana, sí. ¿qué Eh, onda con la humanidad? Digamos, ¿crees que es algo que debemos alcanzar o que si no lo alcanzamos, digamos, terminaremos seguramente en otra, en una especie, no sé, ya modificada también, más modificada? sí, es importante esto que mencionas, porque pareciera como una lucha a ver si rediseñamos o a ver si los malandros, malformadores, le llamaría yo así, meten más rápido mano. Bueno, ¿qué ocurre? No se preocupen. Primero, porque si nosotros somos seres espirituales verdaderos, en todo concepto, el espíritu es atemporal y amortal. Por lo tanto, estamos en un avatar que sí está sometido a un proceso de desgaste. Me refiero a que estamos en una cámara de envejecimiento acelerado, llámese planeta. Vuelvo a repetir, estamos en una caja de envejecimiento acelerado. Por ejemplo, yo en laboratorio ¿Estamos en una meto. caja para ti? ¿Estamos en una caja redonda? ¿Estamos o qué tipo de caja la ves tú?
Sería como el concepto de tierra plana doble toroidal. El doble toroidal es que tiene Un domo. un domo por arriba, un domo por abajo, por fuera se vería como un planeta redondo, por dentro tendríamos un plano. Bueno, en ese planeta se modificaron desde allí muchas cosas de la biosfera. Por ejemplo, yo sí tengo estas gafas y mi cliente me pide probarlas para el envejecimiento a 40 años. Yo en menos de 15 días en la cámara de envejecimiento acelerado puedo probar si van a durar 40 años. Entonces la meto. Y fíjate bien lo que le pongo. Ultravioleta, rayos, o sea, descargas eléctricas, lluvia ácida, luego lluvia alcalina, frío, calor, que es igualito donde estamos aquí. Por lo tanto, cualquiera que diga que estamos en una obra y gracia de un magnífico creador, probablemente sí, pero donde ya hubo mano negra. En otras palabras, salte todos los días al sol, ponte a comer un montón de cosas chatarras, exponte a cuestiones electromagnéticas y cosas así, tu cuerpo lo va a resentir. Entonces, este tema del cambio, no podemos decir el nombre correcto, pero que supuestamente la Agenda 2030 está súper preocupada por las lluvias, por el frío, por el calor, por las inundaciones y por Dubái. En mi constructo es una total manipulación. Entonces, ¿qué ocurre? La humanidad en condiciones de envejecimiento acelerado, ultravioleta, infrarrojo, lluvia ácida, mucho calor, mucho frío, pero sobre todo preocupación. El estrés, yo he visto gente muy sana, por ejemplo, gente de mi edad, que los vi en la fiesta de secundaria, pero de repente tienen un problema de emocional, de tristeza profunda, estrés profundo y demás. Y los ves al año siguiente y parecen unos perfectos ancianos. ¿Por qué? Por la preocupación, por el miedo, por el estrés, por el sometimiento. Entonces, la humanidad rediseñada debe aprender en la transición. Nosotros estamos en la transición. ¿Cuál es? Que no te drenen. Así se esté muriendo el tío Juan y te digan que le quedan 3 días. Pues que se muera el tío Juan, no importa. Si se quiere ir, que se vaya. No soy médico, no soy abogado, no soy lo que soy. Entonces me quedo en mi neutralidad. Ayudo desde donde puedo. Y si no tengo dinero, no mando dinero en forma sobrenatural. Cuando te refieres, perdón, a neutralidad, ¿te refieres a cero emocionalidad ante la situación? Eh, Me refiero a sí te puedes emocionar, claro, porque si se muere el tío Juan y fue en un momento Y lo querés crítico mucho, tal y cual. lo quieres mucho, puedes llorar, puedes patalear, puedes hacer la emoción y en ese momento vuelves a tu eje. Es como pequeño, como esta liga, mira, como ir aquí y regreso. No puedo estirar más de lo normal. Ok. Me quiero excitar, me excito, me regreso. Me quiero alegrar, me alegro, me regreso. Pero no me quedo ahí festejando a Messi 24 días en la juerga con todo el alcohol metido, pues entonces ahí la liga se va a romper. Eso es lo que la humanidad debe entender. La neutralidad no significa estar como una zeta en posición de O arriba de un árbol. Yo estoy Bien, en contra de la meditación. no defíneme un poco qué es la liga se va a cortar. Sí, por ejemplo, hay dos formas de que esta liga se rompa. Uno, yéndome muy fuerte. Si le sigo estirando, se va a romper. Eso es por un sobreesfuerzo. Pero también se puede romper por una fatiga. La fatiga son miles de repeticiones. Es como, por ejemplo, cuántas amistades tienes que aunque no los veas en un año, los vuelves a ver y te siguen hablando de lo mismo, atoradas con la misma tema de pareja, el tema económico, el tema de los hijos. Tú dices, oye, pues mira, un plan de acción, o un plan de ruptura, un plan de poner reglas, límites y demás, para que esta liga ya no se estire y se regrese a su normalidad. Pero los dejas de ver y después siguen igual, y pueden pasar mucho tiempo hasta que destrozan su cuerpo. En humanidad rediseñada es, no caigas en la trampa, te pusieron la trampa muchas veces, mejor haz un plan y salte de ahí, salte de ahí. A lo mejor lo que estás haciendo no te está funcionando. Toma conciencia. Hablemos un poco de esto que mencionaste de la meditación, ¿no? Porque justamente
uno de los ejercicios más conocidos en lo que serían personas despiertas es, y la invitación también a la práctica de la meditación. ¿Qué tienes en contra de esto? ¿O cuál es tu Sí, mirada? voy a aclarar, no es que esté en contra, digamos, toda la humanidad somos meditativos. Vamos a aclararlo un poquito el concepto. Significa tan solo cuando bajas de la casa de 2 pisos, llegas al frigorífico y te quedas pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una ensalada o quiero hacer un espagueti o quiero hacer alguna? Ahí meditaste, pensaste, procesaste. Pero aquella meditación donde dicen, baja tu ser ascendido, toma tu cuerpo, etcétera, 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 y le das el atributo a seres de otra supuesta dimensión, entonces ahí nosotros tenemos una habilidad como seres humanos corpóreos de abrir lo que se llama portales. Eso lo vamos a entender poco a poco en Humanidad Rediseñada. Un ejemplo de abrir un portal es una pareja que acaba de tener una relación sexual, un óvulo fecundado con un espermatozoide, abrió un portal y lo hicieron desde el momento del acto sexual. Es tan poderoso que llamaron a un espíritu nuevo para invitarlo a vivir en un cuerpo. En ese momento bajó. Pero imagínate que tú, manipulado por un gurú, por alguien que hable bonito como yo y los envuelva y miren hermanos, en este momento todos cerramos los ojos. El problema de la meditación es que ha sido malversada por algunos traviesos y en esas travesuras he tenido experiencias muy cercanas, no me lo contó YouTube, vuelvo a repetir, personas que me dijeron, fuimos al grupo de meditación, bajamos a los ángeles del cielo, bajamos a San Germain, bajamos al gurú fulano de tal, hasta lo poseyó y la compañera de al lado habló en lenguas y después de hacer 5 sonidos y 3 llaves que nos dio el maestro, wow, vienen sorprendidísimos. A los pocos meses, desastre, quiebra, problemas, hijos poseídos, muchas otras cosas. Entonces, la meditación puede caer en la mediumnidad, que significa ser un medium. Que sería, a ver, diferenciar, ahora te entendí, diferenciar en que una cosa es meditar y entrar en silencio y otra cosa sería pedir la bajada de determinadas entidades o seres, ¿no? Uno le puede poner el Sí, nombre que quiera. Sería un poco eso. Ah, bien, ahora te voy es correcto. entendiendo. Alejandro, volviendo sobre nuestra humanidad rediseñada, eh, ¿cómo crees que se perfilan los próximos años para esto? Como bien empezamos al principio de nuestra charla, esta década del 2020 ahora al 2030, ¿crees que va a ser una década donde vamos a ver, digamos, gran parte de este proyecto muy activo o hay fechas más por delante que aún todavía no podemos ni tenemos la capacidad de verlas, ¿no? Porque están mucho más lejanas. Sí. Se vienen tiempos de mucho contraste e inclusive van a intentar hacer polaridad. A lo que voy es que cuando empezaban en aquellos años 80s, 90s, nosotros siendo jóvenes, y si nosotros cuestionábamos cosas como la religión, la economía, pues casi nos veían como bichos raros. Decían, oye, tú quítate esos temas conspiranoicos, te aislaban de tu grupo social y no salías adelante, nada. Pero ahora está, la tortilla se está volteando. ¿Qué significa? Que la mayoría estamos hablando de estos temas. Inclusive yo he tenido conversaciones súper hermosas con jovencitos de 14, 15, 20 años o con adultos de 80, 90 años. Súper bien. Todos en una misma armonía y respeto. No coincidimos. Yo nunca quiero coincidir con nadie. Inclusive me dicen, oye, es que te vimos en tal programa y le levantaste la mano al fulano, aquel español y al chileno. No. Yo tengo amigos de toda diversidad y respeto sus decisiones, no significa que esté de acuerdo. En ese momento vamos a tener muchas cosas. ¿Qué me preocupa? Me preocupa a mis jóvenes porque soy profesor de universidad y he visto cómo los tienen muy atrapados en mundos virtuales.
en creencias, en todo el tema de género, me preocupa muchísimo. No estoy en contra jamás de la homosexualidad, la respeto, pero el problema es la implantación de algoritmos antinaturales. Ese es el único problema que me preocupa. Entonces, me preocupa que los jóvenes de ahora no van a querer tener hijos y si los van a traer un montón de candados. Por lo tanto, tenemos que hacer como si fuéramos adelantándonos y la ventaja es que podemos trabajar por campos morfogenéticos. ¿Qué significa? Si yo en vez de cambiar el mundo exterior, mejor trabajo en mi interior, por eso es que la meditación es al interior, no abro portales y reinstalo software interno. Por ejemplo, estoy trabajando con Tito Figueroa en temas de remisión espontánea. ¿Qué es la remisión espontánea? Hablarle a tus células y decirle, célula hermosa, ¿qué te duele? ¿Por qué estás así? Cuerpo hermoso, rodilla, ¿por qué me estás doliendo? Explícamelo mejor de otra manera y con palabras. Imagínate lo hermoso que es reinstalar un software tú mismo y no decirle al ser ascendido, que en realidad nunca ha venido a hacer nada bueno más que joder el algoritmo y hablar de todo eso. Entonces, se vienen tiempos críticos, más no de asustarse, trabaja en ti. Cuando tú trabajas en ti, por ejemplo, yo tengo 2 hijas y si les quería imponer conductas, si les quería imponer cuestiones, no funcionaba. ¿Qué hice? Me metí disciplina yo mismo, disciplina alimenticia, disciplina de ejercicio, disciplina administrativa y demás. Y milagrosamente ellas empezaron a hacer eso y milagrosamente su entorno empezó a hacerlo y demás. Entonces, ese es el trabajo interior que hay que hacer. Alejandro, empezaste hablando, bueno, con el tema del rediseño y ver, prestar atención a la alimentación. También hiciste referencia a lo que vamos a empezar a ver que está vinculado al cambio en los sistemas financieros y políticos. Em, en todas estas cuestiones, porque, digamos, ¿dónde te paras tú o dónde recomiendas pararte tú cuando en realidad la misma gente muchas veces no sabe si sacar dinero de su banco, si guardarlo en su casa, si, ¿no? Hay todo como una especie de información que puede estar circulando y otras que te dicen está todo bien, no está pasando absolutamente nada, ¿no? ¿Qué crees tú que viene para este rediseño? Porque en lo económico sí se Claro. está viendo que hay un plan, que algo está pasando, no tenemos por ahí demasiado claro, pero que hay cambios, se están habiendo, ya están empezando, ¿no? Sí, yo le digo a la gente, no hagan cambios así de pánico, no hagan compras de emergencia, ni sacar su dinero del banco. Mucha gente me dice, pues ni dinero hay, así que ¿cuál es el problema, no? Entonces, yo creo que esto es una transición, hagan planes corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, planes a 1 año, planes a 5 años y planes a 20 años. Cada plan debe llevar un objetivo y debe llevar una estrategia. Por ejemplo, paulatinamente yo recomiendo mucho que tengas la agricultura en casa, el micro o el huerto pequeño de alguna cuestión que tengas ahí en casa. Alguien me dice es que vivo en un apartamento. Bueno, hasta en un apartamento puedes tener cosas así pequeñas. Después, cambios en tu alimentación, pero no puede ser un cambio en tu alimentación acompañado también de un protocolo de desparasitación. Ahora bien, hay gente que me dice, es que ya tomo agua de mar, ya tomo hormus, ya tomo esto, me meto tierras diatomeas y demás. Sí, pero a lo mejor tienes una candidiasis fuertísima, tienes una microbiota que te está estropeando el hígado y el páncreas, tienes la tiroides estropeada por la cantidad de bichos que hay en tu cuerpo, por lo tanto, mejor intensifícate en limpiar hongos, bacterias y demás, después la alimentación y después de la alimentación vendrán cambios. En la economía, bueno, en la economía nos van a tratar de jugar rudo por todos lados y todos tenemos alguna bronca económica, la tarjeta de crédito, la mensualidad del coche y demás. Entonces, nos han vendido la historia del crédito, la historia del banco. Eso no se va a resolver de la noche a la mañana y menos si les digo en este programa,
declárate moroso, mañana me desaparecen en la calle porque voy a tocarle las narices al sistema bancario. Por lo tanto, mejor date plazo de 1 año, 2 años para regularizarte, ya no cambies el coche, ya no gastes. Hay programas bien sencillos como, por ejemplo, rehacer tu ropa o poner un bazar en casa para que saques toda la porquería que has coleccionado. Ahora con las redes sociales, por ejemplo, mis hijas están haciendo eso, toda la ropa que no quieren la anuncian en internet. Todos los teléfonos móviles que todavía tienen un poquito de vida útil lo venden y empiezas a hacer un mercader, trueques y demás, y entonces te vas dando cuenta que aligeras la carga económica anterior. Esa transición te puede llevar 1 o 2 años. Mientras tanto, que se colapsó el sistema, pues no importa, tienes lo mínimo necesario para estar en casa, lo mínimo necesario para una alimentación mientras logras la autofagia total y listo. Alejandro, y en materia política, ¿qué estás visualizando, ¿no? Un mundo donde hoy hay dos escenarios, digamos, que por ahí pueden tomar nuestra atención o preocupación, pero ¿crees que esto es como un inicio? ¿Es más de lo mismo que hemos vivido en todos estos tiempos? Yo creo que los políticos se están también modernizando. El problema está que los políticos dan la apariencia de ser hasta despiertos, porque ahí tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, estos candidatos que inclusive ya están hablando de que mira, aquello fue realmente una conspiración y así, o sea, la pregunta que todos nos hacemos es, si lo sabías, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué ahora lo estás haciendo a cambio de votos? ¿Por qué ahora nos van a llegar políticos? Por ejemplo, aquí en México ya algunos de ellos hablan del despertar de la conciencia, la espiritualidad, porque aquellos votantes que nos habíamos salido de su parafernalia, ay, nos vuelven a captar nuestra atención. Los políticos es un mal necesario en la transición. Yo no estoy en contra de los políticos. Por ejemplo, si alguien queda de mi presidente de mi país o el rector de mi universidad o mi director de departamento, voy y le digo, ¿en qué te apoyo? ¿En qué te apoyo? ¿Por qué? Porque sé que está tan pendejo que solo no puede. Entonces, voy y le digo, ya un colectivo votó por ti. Tampoco lo hiciste por las buenas, quizás hiciste truco o maña, pero si yo puedo sumarme, le digo a mi rector, oye, hagamos un laboratorio para esto, hagamos un programa social para aquello, y vamos sumando, ¿no? Entonces, no se trata de patearle la puerta al político, vamos a ayudarle porque si no, si lo dejamos solo, va a robar y nos va a aplicar lo mismo que ya sabemos de anteriormente. Alejandro, ¿hay algo que a ti hoy te preocupe y mucho? ¿Hay alguna situación que tú estás visualizando y que amerita que de alguna forma nos lo traigas, nos lo pongas delante y la hagamos consciente? Sí, sí, la preocupación, digamos, se activa aún a veces. Tenemos tantos algoritmos mentales que aun por mucho que digamos, somos un ser de tranquilidad, somos un ser de paz, de armonía y demás, nos puede ganar la preocupación. A mí lo que me preocupa a veces es el tiempo, la A administración ver, del tiempo, ¿sí? Pero no tanto la mía, la que otros me alteran mi objetivo y mi enfoque. Por a ver, ejemplo, yo tengo un enfoque de lograr un experimento para algo de conciencia. Vamos a hablar de una caja de Faraday, suponiendo. Y si yo quiero lograr ese objetivo, voy sumando las piezas y los componentes, pero ¿qué crees que ocurre? Empieza a haber tanta interferencia no dentro de mi control, de terceros, de terceros, de terceros, de terceros, que me alejan de ese objetivo y entonces terminas por algo que te podría llevar 3, 4 días a hacerlo, se volvió a 3, 4 meses y al rato se vuelve hasta 1 año para lograrlo. Lo mismo en los negocios, lo mismo en la vida personal y demás. Entonces, me he vuelto más tolerante porque digo, bueno, si de repente me meto un manicomio y un loco me empieza a pegar y yo le respondo a golpes, ¿quién está más loco? Pues claro. entonces
hay que ser cariñosos y empáticos con la gente y tolerantes y sabes que de todas formas va a haber interferencias. Eso es lo único que, más que preocuparme, me ocupa. ¿Estás a punto de descubrir algo o tienes una teoría ahí? Como mencionaste a Jacobo Grinberg, que de hecho él trabajaba mucho con las cajas Faraday, em, ¿estás ahí en el umbral de un descubrimiento, crees, importante y que justamente es lo que un poco te fastidia que tienes como palos en la rueda? Sí, sí, estoy bajo la teoría del éter. Este, hay muchos dispositivos relativamente sencillos, otros muy complicados para atractores de éter y entiendas el éter como la energía primordial neutral. ¿A qué me refiero? Como si fuera un computador sin sistema operativo, pero listo para que le instales programación. Entonces, los atractores de Ether se desvirtuaron. Obviamente, los experimentos de Greenberg, los de Wilhelm Reich, los de Peter Gariev y muchos, muchos otros científicos que ya estaban muy cerca de descubrir que el éter era el elemento cero. Y cuando digo descubrir es que ya existía desde la antigua Tartaria y ya existía más atrás desde los mayas, aztecas, hopis, incas y ya existía mucho más atrás. El éter era como nuestra supraconciencia bajada y después pasada a la impresora 3D. Eso, así funcionaba el constructo. Pero ahora que estamos dentro de un campo electromagnético de mucho ruido y peor tantito, aquellas estelas que están soltando en la atmósfera y que nos dicen que es la condensación de la turbina de un avión, que muchísimos científicos sabemos. Mi especialidad, mi doctorado es en turbomaquinaria y yo te puedo diseñar una turbina de gas, el compresor, cámara de combustión y demás, calcularte la humedad que sale, los gases de combustión y a la presión y temperatura atmosférica si va a haber condensación o no. Sí la hay, sí hay una pequeña estelita que dejaría la turbina, pero están dejando otra cuestión química. ¿Por qué? Porque se vinieron oleadas fuertes de éter. Y entonces es como algo que estaba llegando a la Tierra, lo que la New Age dijo, van a llegar frecuencias energéticas nuevas. Bueno, sí, tenían razón, pero ¿a qué se refería? Venía una oleada de energía moldeable, una energía moldeable y demás. Entonces, ¿qué hicieron? Nos están aquí recubriendo con óxidos de aluminio en el cielo, con electromagnetismo dentro y con toxicidad en el cuerpo. Por lo Bien, tanto, ¿y de dónde provienen estas oleadas de éter? del todo. El éter está siempre en todos lados. Simple y sencillamente empezó a haber como fisuras, fisuras aquí en este domo, y al haber fisuras es que entra. Por lo tanto, los astrólogos que dicen es que cuando estaba la posición de la era de Acuario y entra la de Piscis y entra la otra, es como las fisuras en el pseudodomo y por ahí puede llegar. Siempre los tuvo. El problema está que nos encapsulamos como si fuéramos un quiste y dejamos de recibir la dosis normal de la supraconciencia llamada éter. En la Tartaria tenían las catedrales para atractores de éter, las pirámides tenían atractores de éter. En mundos subterráneos se metía la gente y ahí teníamos éter, pero ahora mismo va a empezar a llegar más y son los experimentos que estoy haciendo por ahí con gente inclusive de Argentina. Hay gente buenísima, buenísima ahí en Argentina, muy avanzada, doctores en materiales, donde ellos están compartiendo conmigo algunos planos, pero curiosamente, cuando me quiero sentar a hacer el experimento, ese día se muere el tío Luis y hay que ir a llevar en el nombre del amor a medio planeta al funeral y regresas y en ese momento ya te está esperando la tarjeta de crédito para pagar y regresas y en ese momento ya te hablaron de la empresa que un tornillo se rompió. Ah, mira, qué casualidad. Así está el Muchas tema de interferencias. Es un total. tema que amerita un programa entero, el tema del éter, porque tendríamos que comprender bien y ver mm, cuánto beneficiaría en la entrada de este éter de manera mucho más cómoda
¿Y qué estás apuntando tú con estas cajas de Faraday, ¿no? Que generan un aislamiento tan particular para, diría yo, la llegada del éter. No sé si está asociado, pero por favor, volvamos a Sí. charlar, Alejandro, porque nos has dejado con el bocado más rico, creo, ahí, dando vueltas, me encantó. Aquí la gente está muy contenta con lo que acabas de contar. Creo yo que tenemos que seguir en esto porque forma parte de tu trabajo, ¿no? Y también, bueno, una meta a alcanzar, porque no deja de ser Ujú. una meta a la que podríamos alcanzar todos. El éter, ¿qué nos proporcionaría antes de irte? ¿Qué crees tú ante una llegada bien Sí. abierta del éter y cómoda? Por ejemplo, como lo mencionaste, una caja de Faraday te aislaría del ruido exterior. Un atractor de éter adentro de una caja de Faraday lo que haría es que como un filtro donde el ruido electromagnético se va, el éter como supraconciencia entra. Entonces tú entrarías ahora sí en una especie de automeditación donde dices, a ver, en este momento lo requiero para sanación de mi cuerpo, en este momento lo requiero para pensamiento consciente, en este momento requiero el éter para telecomunicación con alguien y podrías tener multifuncionalidad porque vuelvo a decir, es el elemento cero. Después del éter seguiría el hidrógeno, el helio, toda la tabla periódica en su máxima expresión, pero el éter se supone que es de donde viene toda la materialización. Por lo tanto, podríamos utilizar el éter prácticamente para moldear esta realidad. Acá entre nos, los más poderosos del mundo ya lo hacen. ¿Sí? El Ok, éter lo usa el que quiera. ¿Sí? El que quiera. Y los poderosos se meten en sus reuniones, ahí hay un blindaje electromagnético, los móviles no funcionan y tienen atractores de éter traídos desde la tecnología ancestral. Y ellos, o por sea que es eso, aplicable a lo que querramos, por lo que si tú dices. quieres mañana saltar un banco y planearlo y todo eso, pues usa la energía esa. Entonces, ese es el problema de que antes deberíamos tener un acto de conciencia Claro. para usar ese éter. Sí. Wow, Alejandro, todo lo que nos contaste. ¿Al éter lo pones como el quinto elemento o es un elemento único? Yo lo pondría mejor como un elemento único y sería la energía primordial donde se deriva la materialización. Wow. Bueno, Alejandro, quiero decirle a la gente que te sigan en tus redes como Alejandro Saleta, Saleta se escribe con Z, tanto en Instagram como en YouTube. Y vamos a decir que en Facebook estás como Doc Saleta, Tierra Desparasitada. Otro Así es. tema que nos convoca también, porque lo has mencionado en varias oportunidades y amerita también una charla más. Alejandro, gracias, ha sido un gusto conocerte. Así es. La verdad que disfruté mucho de esta charla y bueno, vamos a hacer nuestras agendas para que podamos tener más de ti en Claro, el aire de Mantra FM. claro, y estaré por allá en Buenos Aires. Me invita Jochi Lezica a un evento. Creo que va a ser ahora en junio, julio, lo pondré ahí en mis redes sociales. Un evento que organizan allá en Buenos Aires y por allá estaré con ustedes también. Va a ser un gusto conocerte personalmente. Bueno, Gracias. que estés muy bien. Gracias, Maga. Saludos a todo tu Gracias. programa. Hasta Saludos. Chao, chao. pronto. Chau, chau. Hasta ahora. Hacemos auspicios y cerramos el portal.